vamos al mensaje de esta mañana. Y abre tu Biblia, ahí está en la pantalla, a Juan capítulo 21 del 1 al 14. Entonces decir, hermano Checho, pero vimos estos versículos. Sí, lo vimos el domingo pasado, pero para ser muy honestos, lo vimos de manera rápida y tenía que ver con los últimos dos versículos de Juan capítulo 20, ¿verdad? Juan capítulo 20. Como tú sabes, yo lo dije el domingo pasado, y lo dijo Chechita ahora, ¿verdad? Que estaba terminando el tiempo de alabanza. Yo repito, qué buenos tiempos de alabanza, ¿no creen ustedes? Buenísimos tiempos de alabanza. Yo doy gracias a Dios porque ustedes están viniendo más temprano para cantarle a Dios y eso es buenísimo, ¿verdad? Qué buenísimo, buenísimos tiempos de alabanza, oración. El domingo pasado veíamos que, fíjate, el Evangelio de Juan es el único evangelio que es considerado no sinóptico. Es decir, que Mateo, Marcos y Lucas son igualitos. Tú los pones enfrente y es como poner la mano en un espejo, ¿verdad? Cada uno corresponde a cada uno. Son igualitos, muy parecidos. Pero Juan, te decía yo el domingo pasado, que con toda seguridad sobrevivió al resto de los apóstoles. Estuvo preso en la isla de Patmos, ¿verdad? Y al final se entiende que él estuvo en Asia Menor, cerca de las iglesias que había fundado el apóstol Pablo. Pues el apóstol Juan tuvo, sin lugar a duda, de alguna manera contacto con los otros tres evangelios. Y guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Juan se dedica a enumerar. Fíjate, aquellos de ustedes que han estado aquí viendo el Evangelio de Juan, todo este libro que yo no sé cuánto llevaremos, quizás unos 2 años en el Evangelio de Juan, ¿te has fijado que pareciera que Juan relata un montón de milagros? Pero no. Juan solo relata 7 milagros antes de la cruz. Y yo te decía el domingo pasado que los números en la Biblia, Dios nos habla a través de los números en la Biblia. Y el número 7, ¿qué dijimos que representa? Plenitud, algo completo. ¿En cuántos días completó la creación Dios ahí en Génesis? 7 días. Cuando tú buscas el número 7 es el número de lo completo, de lo perfecto, ¿verdad? Es impresionante que Juan, guiado por el Espíritu Santo, describe 7 milagros antes de la cruz. Y como quien cierra un capítulo de un libro y abre el siguiente, hay un octavo milagro. Hay un octavo milagro después de la cruz. Fíjate, después de resucitado el Señor Jesucristo, hay un octavo milagro. Y el número 8, a ver si se acuerdan, damos un repaso aquí de la clase del domingo pasado. El número 8, ¿qué significa? Reinicio, nuevos comienzos. Es un nuevo comienzo, un nuevo ciclo inicia. Y es interesante que el octavo milagro es posterior a la cruz, a la resurrección. Pero todos los otros 7 milagros, fíjate, yo estoy convencido que tienen que ver con los 12 apóstoles. Y por supuesto tienen que ver, como dice Juan, vente conmigo ahí a Juan capítulo 20, el capítulo anterior, el versículo 30, y ahí está. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice Juan, no están en el Evangelio de Juan. Y me detengo, y es cierto. Mira el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, y contienen un montón de milagros que hizo el Señor Jesucristo. Pero Juan describe estos 7 y se dedica en los últimos versículos del capítulo 20 a decir, muchas otras señales hizo el Señor, pero estas están escritas, fíjate, en este libro. Y mira lo que dice ahí en el 31, pero estas se han escrito ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para que creáis que Jesús es el Cristo. El Cristo traducido es el Mesías, el que salva, el Hijo de Dios. Pero yo te decía el domingo pasado, pero hay todavía un objetivo ulterior, superior, más sublime, más alto. ¿Cuál es? Y para que creyendo en él obtengáis ¿qué? La vida eterna. Óigame,
Esto es lo precioso de todo este libro y de todos los evangelios y de toda la Biblia, que nos deja todo esto para que creamos que Jesús es Dios y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Una de las cosas, yo sé que ha sido doloroso esta semana al ver a nuestro hermano Sergio partir y estar con el Señor, pero súper agradable en medio del dolor, que el no creyente no se puede explicar, es que en medio del dolor el creyente tiene el gozo. Y el gozo, ojo, gozo no es estarse carcajeando, aunque es bueno reír y carcajear, pero gozo no es necesariamente estarse carcajeando. Gozo es un corazón tranquilo, confiado, seguro de que Dios con sus promesas las va a cumplir, y que cualquier cosa que ocurre, Él tiene conocimiento de lo que nos ocurre. Esto es lo precioso. Y al estar enterrando a Sergio, por supuesto que había dolor, por supuesto que hay que llorar. Pero qué agradable tener el gozo del Señor Jesús, la confianza. Eso es precisamente lo que dice la Biblia. Y ahora yo quiero que entremos ahí al capítulo de ahora, que es el 21, versículo 1. Y yo me he tomado, mira la pantalla por favor, me he tomado el tiempo de llamarlo, ¿es mi propia agenda o la agenda del reino? En otras palabras, ¿es el plan de vida mío que me he inventado o el plan de Dios que Él se ha inventado para mí? Hay una diferencia. Tú y yo, fíjate, tú y yo, préstame tu corazón aquí unos segundos. Tú y yo tomamos una decisión de vivir un plan de vida que nosotros nos inventamos y que no nos importa lo que diga alguien más, o decidimos entrar en ese bulevar en donde abrimos su libro y comenzamos a vivir la vida en el reino. El diseño de Dios y el plan de vida que Él tiene para ti desde el momento en que tú le recibiste como el Señor y Salvador de tu alma. Fíjate, vente conmigo por favor ahí al versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Para que se ubiquen por favor, el mar de Tiberías es el mismo mar de Galilea. En el mapa de Israel, ese es el lago redondo que está arriba, que marca el inicio del río Jordán. El otro lago es un poco más largo y ese lago se llama el Mar Salado. Ese es el que está al sur. Pues allá al norte, ya el Señor había muerto, había resucitado y se les aparece a los discípulos junto al mar de Tiberías. Se manifestó de esta manera. Aquí está. Mira el versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, ¿te acuerdas? El que no creyó, el que dijo, si no tocare sus manos y viera la señal de la cruz, de los clavos, yo no voy a creer, ¿verdad? Tomás, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, se está hablando de Juan y Jacob, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿qué dijo Simón Pedro? Voy a ir a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, ¿cuánto pescaron? Bueno, podríamos parar ahí realmente. Y dice el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Fíjate. A la derecha, no a la izquierda, ni atrás, ni adelante, a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Impresionante, impresionante. Yo quiero que tú veas esta mañana. Mira la pantalla por favor. Primer punto, la agenda de Dios. El plan de Dios para nuestra vida es incomparable. La agenda de Dios para tu vida y para mi vida como hijo de Dios es indescriptible. No la puedes comparar con nada de lo que este mundo puede darte. Fíjate, el octavo milagro nos lo grita, porque el octavo milagro, ¿de qué se trató? ¿De qué? De pescar.
de pescar. Y yo quiero que veas ahí en la pantalla lo último que está en amarillo, en la parte inferior. Él nos quiere pescando hombres. No, hermano Checho, pero yo trabajo para, yo no sé, dígame una. David puede decir, no, hermano Checho, pero yo trabajo para Kimberly Clark. Ok, excelente. Dios te paga para trabajar en el reino a través de Kimberly Clark. ¿Sí o no, David? No, hermano, pero yo trabajo para el banco industrial. Dios te paga a través del banco industrial para funcionar en el reino y para que funcione tu familia. Lo que pasa es que no logramos entender esto. El Señor Jesús lo dijo ahí en Mateo 4:19, fíjate, está en la pantalla. Y les dijo, vengan a mí y yo les haré, ¿qué dijo? ¿Pescadores de qué? Pescadores de hombres. Es interesante. Yo no tengo el tiempo, pero si tú te fijas, cuando uno está tratando de presentar a Jesucristo a alguien, es como pescar. Es como pescar. ¿Cuántos han ido a pescar alguna vez a un lago? Levanten su mano. No les creo. Guatemala teniendo los más preciosos lagos de Centroamérica. ¿No han ido a un lago a pescar? Ok, al mar. Ok, ¿qué pasa si tú eres demasiado brusco a la hora de pescar? No pescas nada. Si le hace bulla, no pescas nada. La tratas de pegar ahí un palazo al pez, no vas a agarrar nada. Realmente es con mucha paciencia y hay tiempo hasta de meditar, ¿verdad? Y la agenda de Dios, yo quiero decirte eso esta mañana, la agenda de Dios tiene que ver con un trabajo que requiere de mucha paciencia. Venid a mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y ese versículo dice que ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Yo quiero que le pongas atención a esa última parte del versículo, porque nos va a ayudar a entender la parte de lo que estamos estudiando esta mañana. ¿Qué hicieron Pedro, Juan, Jacob, Andrés? Eran 4. Ellos 4 sí eran pescadores de los 12. ¿Qué hicieron cuando el Señor los llamó? Dejaron las redes. Y si tú recuerdas ese pasaje, dejaron a sus papás en la barca y lo abandonaron para seguir al Señor Jesucristo y comenzaron a ser discípulos del Maestro. Eso es impresionante, hermanos. Eso es impresionante. ¿Por qué? Ponme atención, por favor. Aquí está quizás concentrado el mensaje de esta mañana. Porque hay algo extremadamente triste regresar a las andadas. Todos me miran así con unos ojitos de ¿qué va a decir, hermano Checho? No hay nada más triste para el Hijo de Dios que regresar a aquello de donde salió. No hay nada más triste para el Hijo de Dios que regresar a lo que hacía antes de que Cristo lo llamara. Quiero que pongas mucha atención, por favor. Muchos de nosotros, yo lo veo a mis 56 años, perdón que lo diga otra vez, pero yo vengo viéndolo repetirse y repetirse y repetirse. Muchos de nosotros nos acercamos a Dios solamente durante el tiempo de la crisis. Cuando hay una crisis, estamos extremadamente humillados delante de Dios. Cuando pasa la crisis, volvemos otra vez a aquello de donde veníamos. ¿Sí o no? No me digan que no, porque eso es más viejo que Egipto. Mira al faraón. Y el faraón, cuando había crisis, ¿qué hacía? Se humillaba delante de Moisés. Por favor, pídele a Dios que me quite todo esto. Y Moisés, ok, yo le digo, Señor, por favor, quítale esta plaga, por favor. Se la quitaba. Muchas gracias. ¿Qué hizo faraón? Vamos Moisés, a alabar a Dios. Cantemos esta que estaba cantando Chechita y abrimos la Biblia. De ninguna manera. ¿Qué hizo faraón? Regresó y endureció su rostro y su corazón delante de Dios. Muchos de nosotros somos así. Cuando hay crisis, entonces buscamos a Dios. ¿Y sabes qué? El secreto de esta vida es estar caminando de la mano de Dios para que cuando venga la crisis, tú tengas paz en tu corazón. Simple y sencillamente. Yo veo que ocurre cuando hay crisis, pero ocurre también cuando pasa, y ojo aquí, cuando pasa la emoción de lo sublime
de haber estado con Jesús. A veces regresando de un campamento, ¿verdad? Wow, venimos en las nubes y yo ya no voy a ser el mismo. O salimos de la iglesia un domingo, ¿verdad? De haber tenido un tiempo de alabanzas y abrimos la Biblia y cómo Dios habló a mi corazón. Pero cuando salimos al tráfico a las 7 de la mañana, el día lunes, nos transformamos en Hulk. Y volvemos a ser lo que éramos antes. Pedro, el apóstol Pedro, nos lo deja ver. Yo quiero que veamos una de los segmentos más raros en la vida del apóstol Pedro. Uno de los segmentos más extraños. Vente ahí por favor, versículo del 1 al 3. Sigue conmigo el versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo? ¿Sabes qué significa esta frase? ¿Sabes qué significa esta frase? Yo regreso a mis andadas. No lo leas rápido. Lo que está diciendo el apóstol Pedro ahí es, tú sabes que cuando el Señor Jesucristo murió y mientras ellos no tenían patente, evidente delante de sus ojos que Jesús había resucitado, ellos se entristecieron. Y pasó aquel tiempo de haber estado de cerca con el maestro, en los tiempos de arrobamiento, en donde Juan se recostaba en el costado de él, ¿verdad? Tiempo de estar con él, pero de repente, ¡pum!, se nos quebró la bola de cristal donde estábamos metidos teniendo un precioso tiempo con el Señor. Y murió. Y Pedro dice, yo voy a regresar a mi antiguo oficio. ¿Qué había dicho Pedro al inicio de los 3 años del ministerio del Señor cuando se encontró con él? ¿Qué había hecho? Dejando las redes, le siguieron y abandonaron a su propio papá. Pero aquí, 3 años y medio después, Pedro dice, señores, yo regreso a lo que hacía antes. Murió el Señor, se acabó. Y muchos de nosotros tendemos a tener un tiempo de arrobamiento con el Señor, de estar ahí en nuestro cuarto, quizás de rodillas y wow, yo te prometo, Señor, que salimos caminando en las nubes. Y cuando nos encontramos con el mundo real, decimos, esto de estar caminando con el Señor es tan complejo. Yo regreso a aquello de donde salí. Voy a pescar. Cuando Pedro dijo esta frase, no le dijo, tengo hambre, voy a ir a pescar. Él dijo, yo regreso a aquello que estaba haciendo antes. ¿Quién iba a pensar? Que después de tantos milagros, después de tanto convencimiento de que Jesús era el Hijo de Dios, que le dijo Pedro a Jesucristo cuando Jesucristo le dice, miren, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres uno de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Quién dicen que soy yo? A los 12. Y Pedrito fue el primero que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, por lo que me acabas de decir no procede de la carne, te lo ha revelado el Padre. Yo a veces pienso que Pedrito respondía solamente para que estuviera contento el profesor. A veces pienso que Pedrito solamente respondía como de memoria. ¿Cuántos creyentes yo he conocido en estos 32 años de caminar con el Señor, en donde le dan a uno las respuestas que uno quiere escuchar? ¿No creen ustedes? No, olvídese, sí, el Señor. Y hasta hablamos cristianís. Hablamos muy evangélico, ¿verdad?
y decimos a la gente lo que quizás la gente quiere para que crea o entienda que realmente hemos entendido y llevamos una comunión con Él y quizás realmente no es verdad. Dios le bendiga, varón amado. ¿Quiere un cafecito? Pase aquí adelante en mi iglesia. Y el Señor sea tan reverente con usted y le colme de bendición. Y hablamos de una manera tan espectacular que toda la gente nos cree. Yo creo que Pedrito era uno de esos al principio. Y respondió lo que Cristo quería escuchar. Pero qué triste. ¿Quién iba a decir que Pedro regresaba a pescar? Cuando el Señor lo que les había dicho es: cuando yo muera, sea sepultado, voy a resucitar y ustedes vayan y prediquen, sean pescadores de hombres. Pedrito no lo hizo, Pedrito volvió a lo que él hacía, punto. Hermanos, óiganme por favor, nada nos realiza más a nosotros los creyentes que trabajar para la causa de Jesucristo. Yo te lo quiero poner delante de ti como una balanza. Y nada nos hace más miserables que trabajar para nuestra propia causa. Y nos afanamos, y yo lo dije el domingo pasado, y creemos que la vida es: voy a estudiar para graduarme, para ser profesional, para ganar pisto, para pagar todo lo que, para comprarme todo lo que hay que comprar en esta vida. Yo veo que todo el mundo compra, yo también quiero comprar. Quiero vivir como veo que tienen carro, yo también quiero tener. Y quiero tener el último modelo para trabajar, para volver a acostarse, para volver a levantarse. Pero hermanos, no puede ser, yo te lo dije el domingo, no puede ser que eso sea lo único que hay en esta vida. No puede ser. A los hijos de Dios, Dios nos ha rescatado para que ahora nosotros vayamos y seamos pescadores de hombres. Pero si solo vivimos para lo material, somos los más dignos de conmiseración, hermanos. De veras. Y lo delicado, ¿sabes qué es? Que contaminamos a otros y no nos sale nada. Cuando tú y yo nos dedicamos a hacer las cosas en nuestra parte, yo voy a hacer lo que yo digo y punto. Contaminamos a otros y no nos sale nada. Vente por favor al versículo 3, la segunda parte. Vente conmigo por favor. ¿Qué le dijeron los otros discípulos? Sí, ahí está. Vente al versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar, punto. Ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Nosotros también. ¿Sabes qué, Pedrito? Tienes razón. Ya, ¿para qué? Nosotros también vamos a pescar. ¿Y sabes qué pasó? Sigue leyendo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Levantemos nuestras antenitas espirituales, por favor. Cuando decidimos, cuando el Señor te ha llamado para ser su hijo y te dice: quiero usarte en el reino, pero tú dices: yo voy y voy a hacer lo que yo quiero. Vaya, aunque hazlo y no vas a pescar nada, no te va a salir nada. ¿Para qué usaba el pescado, Pedrito? ¿Para qué? Para ir a venderlo. Y para venderlo, ¿qué iba a obtener? Dinero. Y con el dinero, ¿qué iba a hacer? A comprar. ¿A comprar qué? Una mula último modelo. ¿Sí? Y hacerle segunda planta a la choza. ¿Sí? ¿Cuánto pescó? Nada. ¿Y cuánto es nada? Nada viene del griego nada. 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 Cuando seguimos, tú y yo decidimos seguir nuestro propio programa, contaminamos a los demás y no nos sale nada. Ni la llorona. En El Salvador decimos: ni la ciguanaban. ¿Sabes por qué? Por un principio que Él ya les había dicho en Juan capítulo 15 versículo 5. Va a aparecer en la pantalla y aquí está.
Él les dijo, les había dicho, yo creo que ellos necesitaban regresar a primer año de la universidad. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Lleva a muchos a la iglesia, se convierten con él. El hombre habla, estornuda y la gente se convierte. Este lleva mucho fruto. Y el Señor les dijo, porque separados de mí no les va a salir nada. ¿No te has preguntado? Muchas veces estamos siguiendo nuestra propia agenda y no nos sale nada, probablemente porque la agenda que seguimos es una que hemos diseñado, aún entendiendo que Dios nos quiere usar en su reino. Pero yo quiero que veamos esta mañana en el pasaje que nos toca estudiar la diferencia de ir de la mano de Dios. Vente conmigo al versículo 4, por favor. Mira qué diferencia, el otro lado de la moneda. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Yo les hago una pregunta. ¿Tenía hambre el Señor? ¿Por qué dicen no? Correcto, porque tenía un cuerpo resucitado. Ya no necesitaba la comida. Cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios de Génesis a Apocalipsis le hace una pregunta al hombre, no es que no sepa la respuesta, es que quiere que el hombre sea responsable. Cuando Adán y Eva pecaron, Él bajó al huerto y no habló con la serpiente, ni siquiera con Eva. Habló con aquel a quien había dejado responsable del huerto y de la familia. ¿Quién? Adán. ¿Dónde estás tú? Cuando leemos nos imaginamos que Dios anda ahí en medio de los árboles, ¿verdad? ¿Dónde estás, Adán? Adán, yuhu. ¿Dónde estás? Hey, es el Señor. Es el Señor. Él ya sabe dónde estamos. A veces creemos que porque nadie nos ve, entonces de plano nadie nos ve. A mí me encanta esa alabanza, cuando nadie me ve, que es cierto. Pero qué diferencia cuando seguimos las instrucciones. Óyeme, Dios te ha dejado el libro que contiene las instrucciones. Aquí Dios se les aparece y les pregunta: ¿tienen algo de comer? Interesante. Y le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y van a encontrar. No lo dice aquí, solo podemos imaginar. ¿Habrán lanzado ellos la red a la derecha? A saber. Pero el Señor, viendo la posición, óyeme, Él sabe exactamente dónde estamos. Sabía dónde estaba la barca y sabía dónde estaban los peces. ¿Por qué? Porque Él creó las dos cosas, punto. Y si nos da la instrucción, es porque Él sabe. Láncenla a la derecha. Ahí va un cardumen y se los tengo preparados. ¿Y cómo sabes tú? Yo hice los peces, punto. ¿Y por qué a la derecha, Señor? Mejor a la izquierda. A la derecha. Y entonces vienen ellos, lanzan la red y ¿qué pasó? Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué hubieras hecho tú si ibas en la barca? Yo no me hubiera quedado viendo los peces. Inmediatamente hubiera dicho: ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Wow. Aquí Dios nos está hablando. Dios ya nos dio las instrucciones para la agenda del reino. Somos tú y yo los que tenemos la responsabilidad de seguir las instrucciones. Óyeme, lo decimos en las lecciones de discipulado. Cuando un aparato se hace funcionar sin seguir las instrucciones del manual, el aparato se arruina o hasta se puede chamuscar. Cuando tú y yo decidimos vivir una vida, aunque ya sabemos las instrucciones, pero decidimos vivir aparte de las instrucciones, pues yo voy a salir adelante, yo puedo, y yo le voy a demostrar a esa iglesia de Vida Nueva y a ese tal Checho que yo puedo salir adelante solo. Ok, prueba.
Pero yo puedo dar testimonio en estos 32 años que aquellos que se dedican a seguir la agenda de Jesús y las instrucciones que Él ha dejado en su manual, les va muy bien. Les va muy, pero muy bien. Segundo lugar, hermanos, yo quiero que tú veas que la agenda nuestra es desordenada. ¿Sí o no? Nuestra agenda es desordenada. Vivimos vidas desordenadas. Y yo te decía, en este pasaje, curiosamente, aparece un pasaje, pero son un par de versículos, en donde se observa el segmento de la vida de Pedro más raro que tú te puedes imaginar. Pedro se había desnudado en la barca. Yo sé lo que están pensando. Chulón, hermano, chulón estaba. ¿Y qué se le habrá ocurrido a Pedro? Vente conmigo al versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, está hablando de Juan mismo, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se tiró al mar. Óyeme, está algo alocado eso. Está algo alocado eso. Pero ¿sabes qué? Nos da risa y decimos, sí, que alocado Pedrito. Pero tú y yo, cuando decidimos vivir nuestra propia agenda, cometemos locuras. Y vivimos, aunque sea por un ratito, la vida que Ricky Martin propuso. Loca. Yo no sé qué le pasó al apóstol Pedro, con todo el respeto que se merece, pero se había despojado de la ropa. Y cuando le dicen, es el Señor Jesús, se vistió y plum, se tiró al mar. ¿Sabe? John MacArthur, un teólogo que yo respeto mucho, dice que entonces Pedro corrió hacia el Señor Jesús. Pero yo, con respeto que le tengo a John MacArthur, yo no veo que Pedro corra hacia el Señor Jesús. Yo más creo que Pedro corrió hacia la orilla, porque ya estaban llegando a la orilla. Es el Señor. ¿Sabes en qué me pongo a pensar yo? Cuando el jefe regrese de repente, ¿nos sorprenderá desordenados? Yo te lo pregunto a ti, porque en ese escritorio, preparando esta semana este mensaje, yo me hice la misma pregunta. Cuando regrese el Señor, ¿me va a encontrar viviendo desordenadamente? Yo te quiero animar a que, si honestamente tu respuesta es, híjole, si viniera ahorita el Señor, me encontraría como Pedro, poco desnudón y alocado. Pues entonces yo te animo a que vayas y arregles eso. ¿Por qué, hermano Checho? Por primera de Juan 2:28 aparece en la pantalla, míralo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, ¿quién? El Señor Jesús, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Cómo? Avergonzados. Wow, no lo escribí yo, lo escribió Juan. Lo escribió Juan. Y Juan dice, hey, andemos no alocadamente, no desordenadamente, para que cuando venga el Señor Jesús aparezca en las nubes y vamos nosotros con Él, vayamos para arriba con la frente en alto. Yo estoy convencido que el día del rapto muchos creyentes van a ir para arriba así, avergonzados, porque de repente a medianoche aparece el Señor y nos encuentra medio desnudos y alocados como Pedrito. Como Pedrito. Sin embargo, hermanos, en este pasaje me encanta ver cómo termina. Y ahí termina y nos vamos. Sin embargo, Él nos trata con gracia. No sé si tú te has fijado en esto, pero no nos trata como ameritan nuestros actos. Vente al versículo 9, por favor. Bueno, de hecho dice el versículo 8, los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Estaban muy cerca. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan.
Óyeme, cuando llegan ahí a la orilla y están alando la barca, ¿verdad? Con los peces y se están bajando. Hey, Juan, ayúdame. Sí, hey, vos, Mateo, vení, no te quedes ahí solo viendo. No, ahorita voy, yo les ayudo. Plan. Hey, miren, han puesto una brasa. Los carbones están encendidos. La leña está encendida. Y hay un pescado encima y se está dorando. Dice, wow, ya me dio hambre. ¿Quién crees que lo había puesto? ¿Quién lo puso? No mientan, no dice. Es probable que el Señor Jesucristo lo haya puesto. Pero no dice que el Señor Jesús lo puso. Pero muy probable que Él lo haya puesto. Sospechaste lo mismo que yo, está bien. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. 153. ¿Saben qué significa el 153? ¿No saben? Ni yo. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Y qué les dijo Jesús? Vengan, coman. Aquí hay peces, aquí hay brasas, comamos. Los invita a un banquete. Algo que me encanta del Señor Jesucristo es la gracia con la que nos trata, aun cuando nosotros decidimos vivir segmentos de nuestra vida alocadamente, como Pedro. No nos trata como ¿qué meritaba Pedrito ahí? Pedro, ¿por qué andas desnudo? ¿Qué te pasa? Pedro, ¿y por qué estás aquí en la barca pescando cuando deberías de estar allá en la primera avenida predicando el evangelio? No, nos trata con gracia y con misericordia. Yo sé que te voy a aburrir con esto, pero gracia es que te den algo que no te mereces, y misericordia es que no te den lo que te mereces. Y el Señor con las dos cosas nos trata. Es interesante que el Antiguo Testamento dice que gracia y misericordia rodean el trono de Dios. Qué impresionante. Los versículos del 9 al 12 nos lo dicen más. A mí solo me recuerda cuando el Señor Jesús salió de su juicio con Caifás, con Anás, y sale en la madrugada y lo llevan preso. Y Pedro lo acaba de negar y Pedro está allá afuera y Pedro lo está viendo. Y el Señor Jesucristo sale y dice en la Biblia que el Señor Jesús lo vio a Pedro. Yo no creo que esa mirada era una mirada con el ceño fruncido. Yo creo que era una mirada de gracia y de misericordia. De gracia y de misericordia. ¿Quién más? ¿Quién? Dígame quién en Guatemala de sus amigos. ¿Quién siendo traicionado le va a pagar a usted con beneficios si usted lo traiciona? ¿Quién? ¿Quién siendo desechado ama a aquel que lo desecha? Solo el Señor Jesucristo. Mira el versículo 13, por favor. Estamos terminando y nos vamos a la casa. 20, versículo 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio. Primero está ahí el pez. Primero están los peces, le han dado el alimento y todo. Hey, coman. Y yo no sé por qué, pero el Señor Jesucristo viene y todavía les sirve la comida. ¿Qué dice? Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio también el pescado. ¿Qué? Óyeme, el Señor Jesucristo es completamente revolucionario. Va en contra de toda la lógica. ¿Quién de aquel que le damos una bofetada se va a regresar para decirnos, aquí te traigo una Big Mac? Come. Pues así es el Señor Jesús, con gracia y misericordia. Hermano, yo termino con estas 3 frases que están ahí en la pantalla. Si esta vida es corta, ¿por qué desgastarnos en lo temporal? ¿Por qué? Muchos de nosotros, óyeme lo que voy a decir. Muchos de nosotros sacrificamos lo eterno, lo espiritual, en el altar de lo temporal y material. Voy a repetirlo.
Muchos de nosotros sacrificamos lo eterno y lo espiritual, lo mucho que hemos avanzado espiritualmente, lo quemamos en el altar de lo temporal. Así somos muchas veces. Así somos muchas veces. Y sin embargo el Señor Jesucristo te toma y te dice: yo te amo, eres mi hijo, te doy una segunda oportunidad. Gracia y misericordia. Pero si esta vida es tan corta, ¿por qué desgastarnos en lo temporal? La vida es corta, hermanos. La vida es corta. Yo lo he dicho antes. Lo que pasa es que cuando estamos chiquitos, ¿verdad que vemos el gran bulevar para allá? Lejísimo. Y volteamos a ver a nuestro papá y nuestro abuelo y lo vemos como en la carretera, pero allá, varios kilómetros adelante. Siempre que aquello llegue allá. Pues, cuando tú llegas allá y volteas a ver para atrás, pues, qué cortito era, ¿verdad? Es bien cortita. La vida es corta. Y si es tan corta, ¿por qué no invertirla en el reino? Invertir tu tiempo, tus talentos, tu tesoro, darle a Dios. Darle a Dios. Yo les animo a dar a Dios adecuadamente, hermanos. Me estaba contando Edwin. Edwin es ahora el administrador, ¿verdad? Y junto con César Fajardo y la empresa de César están llevando la contabilidad y todo. Que el lunes pasado la iglesia tenía en sus arcas apenas 5,000 quetzales. Cuando me dijeron eso, yo casi me fui de espaldas. Yo dije, ¿qué va a ocurrir de aquí a finales de mes cuando hay que tener 65,000 quetzales para pagar este lugar, salarios, todo lo que hay que pagar? El Hijo de Dios adora a Dios con sus tesoros, con su tiempo y con su talento. Si esta vida es tan corta, ¿por qué invertirla en cosas que se van a quemar? ¿Por qué no invertirla en lo eterno, en las almas? Yo te animo como hijo de Dios también, falible que soy, a que inviertas en Dios todos tus recursos, tu propia energía. ¿Está tu agenda alineada con la del reino? ¿O llevas la tuya propia sin importar lo que Dios te pidió hacer? ¿O acaso como Pedrito? ¿Saben qué? El Señor ya murió. 3 años y medio nos duró esta fantasía con Él. Regreso a las andadas. Vuelvo a aquello que hacía. ¿Sabes qué, Pedrito? Voy con vos. De plano se acabó este asunto. Contaminamos a otros y no nos sale nada. Te animo, por lo que veo en este pasaje, a caminar de la mano con Dios y a ser su socio en el reino. Invierte tu vida para ganar a otros para Cristo. Invierte tus tesoros para que el reino crezca. Invierte tu tiempo. Aparte de trabajar en lo que debes trabajar, inviértelo en lo eterno. Vamos a orar. Padre,